Bueno, mi gente, bienvenidos a otro episodio de Line Up al Día. Hemos estado inactivos aproximadamente unas 2, 3 semanas. Bueno, para nadie es un secreto la tragedia que nos tocó vivir como venezolanos. Yo desde hace mucho tiempo, y creo que para nadie es un secreto de los que me siguen, de los que me ven, no vivo en Venezuela desde 2016. Hace poco cumplí ya 10 años fuera de mi país, pero por supuesto todo lo que pasa en él, alrededor de él, me afecta como venezolano. Yo estoy actualmente viviendo en el área de Seattle, en Estados Unidos. Pasé casi 9 años viviendo en México. Y nada, muy triste, muy afectado, creo yo, como casi todos los venezolanos de lo que nos tocó ver con este doble terremoto. Mi solidaridad a las víctimas, mi solidaridad al pueblo venezolano que está dentro y fuera del país. No vayan a creer que uno por estar fuera no lo vive, no lo sufre, tal vez de manera distinta, por supuesto. No se ven afectados nuestros trabajos, no se ven afectados tal vez nuestros ingresos, pero como venezolanos lo vivimos igual. Y tomo este tiempo para hablar de esto, estos primeros minutos, porque bueno, yo decidí hacer un silencio en mis redes sociales, simplemente tiempo para hablar de esto, estos primeros minutos, porque, bueno, yo decidí hacer un silencio en mis redes sociales, simplemente, pues lamentablemente ocurrieron y que son una realidad. El llamado, como siempre, las autoridades de Venezuela, a quienes usurpan el poder, porque no hay otra manera de decirlo, que se hagan responsables, que permitan llegar las ayudas a quien más lo necesita. Eh, Recuerdan ustedes, yo sé que no hay tal vez que desviar un poco la comunicación y la atención a lo que compete, pero como ya vamos a empezar a hablar de béisbol, ya vamos a empezar a hablar del tema que a nosotros nos compete aquí en Line Up al Día. Quería también decirles, ¿se acuerdan que hace unos meses yo decía que la Serie del Caribe, jugarla en Venezuela era una locura? Bueno, este es el tipo de cosas que pueden pasar y a las que Venezuela no está preparada para atender situaciones de emergencia. Porque no tiene la infraestructura, porque no cuenta con los recursos, porque hay muchas cosas que se han hecho mal y que tarde o temprano esas cosas van a salir a la luz y van a pasar factura a personas que estén involucradas o que estén en el país. Entonces, hacer esa falsa normalidad de que todo está bien en Venezuela y que podemos albergar una Serie del Caribe o un evento internacional también es una cuota de responsabilidad. Parte de lo que pasó con Gorkis, parte de lo que pasó con Eliezer Alfonso es que se estaban quedando en un hotel. Este hotel colapsó, sus familias, el Hotel Edwards en La Guaira. Y bueno, pasaron cuántos días para poder recuperar los cuerpos porque no hay respuesta de las autoridades públicas y las autoridades competentes que deberían tener la infraestructura para atender este tipo de cosas. Pues no fue así. Entonces, pues nada, mi solidaridad, yo desde aquí, desde Seattle, como he podido, he apoyado. Con mi familia fuimos a algunos de los centros de acopio, estuvimos apoyando un poco la labor de logística, sobre todo mi cuñada Andrea Rodríguez estuvo muy metida en el tema, junto con mi esposa Paola Rodríguez. Mi agradecimiento a todos los establecimientos de comida venezolana, colombiana y de otros países que se hicieron solidarios como centros de acopio, sobre todo a la gente de Arepa Kitchen Venezuela, que miren, no nada más sirvieron como centro de acopio con su restaurante en Seattle, sino que también se ha encargado Ulises, su dueño, de todo el tema logístico, junto con otras personas que realmente en este momento no tengo sus nombres, pero se ha encargado no solamente de hacer el trabajo de organizar las donaciones, sino de hacerlas llegar a través de, creo que la organización se llama HEND, eh, a Miami. Ya salió un primer camión con insumos médicos de primera necesidad, alimentos,
y pronto va a salir otro camión con más paletas, con más pallets que se han ido recaudando de las donaciones que ustedes hicieron. Por ahí había un GoFundMe. Quien lo necesite, quien quiera saber cómo donar, pues con mucho gusto se lo hago llegar. El GoFundMe se está usando para gastos administrativos logísticos para hacer llegar las donaciones. Y bueno, están otras organizaciones como Cruz Roja Internacional, como Cáritas, que yo creo que son las organizaciones más pertinentes para hacer este tipo de donaciones. Pues bueno, estos primeros minutos dedicados a Venezuela, dedicados a mi gente, hay que volver al día a día, hay que levantarnos y seguir adelante. Yo he estado trabajando todos estos días haciendo coberturas, entrevistas, no he querido postear nada por respeto a que la prioridad comunicativa tenía que ser el rescate de las personas, pero bueno, ya ha pasado suficiente tiempo desde el 24 de junio. Me tomo yo el atrevimiento también de comenzar nuevamente en mis labores. Pues bueno, mi gente, hablar de béisbol. Aquí estamos. Line-up al día con su servidor Miguel Riera. Muchas cosas han pasado en este tiempo. Yo venía formándome en un curso que me tenía muy ocupado. Bendito Dios, ya lo terminamos. Es un curso de gerencia general y scouting con la organización de estudios deportivos Sport Management Worldwide. Ya terminamos ese curso. Estamos aplicando para algunos cursos de certificación MLB. Estamos con la gente de Sabar, los creadores de todo lo que es los datos estadísticos de sabermetría. Creo que voy a hacer algunas certificaciones con ellos también para especializarme en el tema de analítica. Estamos recopilando conocimientos, formándonos para seguir dando aportes en este mundo del béisbol, no solamente aporte noticioso, de reportajes, de cobertura, sino desde un punto de vista formativo, un punto de vista que realmente pueda generar valor. Muy contento con lo que he visto de los prospectos latinos. Parte de lo que tengo en este segmento de hoy es poder hablar de los peloteros latinos, lo que han hecho en esta temporada. Y quiero comenzar con una noticia que quien ha seguido el proyecto de Line Up al Día lo sabe. Sabe que esto no es una cobertura mediática de momentos, de la noticia de hoy. No. Es seguimiento a noticias que hemos venido construyendo y procesos en donde nos hemos ido involucrando en las historias de distintos prospectos latinos, y en este caso darle la felicitación y reconocer que estoy profundamente emocionado porque por fin se dio la promoción al equipo de AAA de la organización de los Marineros de Seattle de Lázaro Montes, el cubano que ha venido sin duda acaparando los reflectores de lo que son las ligas menores en cuanto a jugadores de posición de los Marineros de Seattle, y Michael Arroyo, el colombiano de Barranquilla, miembro de la organización de los Caimanes de Barranquilla, a quien ambos tuve la oportunidad de entrevistar, solo que la entrevista de Lázaro Montes, bueno, como fue la primera o la segunda que realicé en esta carrera de coberturas y todo eso, tuve un problema técnico. No sé si fue que no se grabó el audio o no se grabó el video. Lo cierto es que esa entrevista nunca salió, pero con ambos he tenido la oportunidad de conversar. Personas humildes, trabajadoras, calidad de personas, trabajadores. Estoy loco porque lleguen a Tacoma y poder estar ahí para que me den sus primeras impresiones para lo que es prensa latina con el equipo de los Tacoma Rainiers. Ellos ambos vienen de tener esta primera mitad de temporada, ¿ok? Con los Arkansas Travelers. Ellos terminaron ambos la temporada pasada con el equipo AA de la organización de los Marineros de Seattle. Cuando tuve la oportunidad de conocerlos fue cuando estaban en el equipo clase A, fuerte, con los Everett Aquasox. Ambos destrozaron la liga, son jugadores de unas capacidades muy importantes. Lázaro Monte, un bateador zurdo, outfielder,
usualmente cubre el jardín derecho, de mucho poder, mucho poder. Lázaro Montes, por aquí tenía los números que venía dejando antes de ser llamado al equipo AAA, pero sin duda bueno, Francis Romero, este conocido reportero cubano, que se encarga de verdad de hacer un seguimiento extraordinario a todos los jugadores cubanos profesionales. Dice Breaking News: el outfielder cubano Lázaro Montes fue promovido a Tacoma, el equipo AAA de la organización de los Marineros de Seattle. El prospecto top de los Marineros de Seattle se incorporará a partir de mañana al nuevo nivel. Montes, de 21 años de edad, conectó 25 cuadrangulares en AA en los primeros 3 meses de la temporada 2026 y marcha tercero en todas las ligas menores. Un paso más cerca del show, dice el reportero Francis Romero. Por aquí veíamos los números que dejaba en 334 participaciones o presencias al plato. Dejó promedio de 236, un promedio un poco bajo. Él tuvo problemas en el comienzo, Lázaro. Comenzó un poco suave, incluso desde el sprint training tuvo algunos problemas, pero luego se calentó en lo que fue el cierre de mayo y junio de una manera impresionante. Dejó 365 de slugging y 554 de OVP. Perdón, 365 de OVP y 554 de slugging. 25 jonrones, 66 remolcadas, 5 bases robadas, 15.3 de porcentaje de bases por bolas, 30.5 de ponches. Este es un área que tiene que trabajar Lázaro sin duda. Y 144 de WRC+. Bienvenido a Tacoma, Lázaro Montes. Y bueno, Michael tal vez no tiene estos números, pero Michael es un hombre muy completo. Yo quiero buscar aquí rápidamente los números de Michael Arroyo, porque uno podría pensar que los números es lo único que dicta si tú vas a ir a ser promovido o no. Y realmente no es así. O sea, muchas veces es la proyección que tienen de ti. Por supuesto, los números van a ser un factor importante para determinar si el desarrollo del jugador está siendo importante o no. Pero hay cosas que nosotros no vemos, de cómo choca la pelota, así no tengo un tremendo promedio, de cómo está la defensiva, de cómo trabaja todos los días, de cómo se adapta a la rutina, de cómo se adapta a los meetings, de cómo entiende el juego, de cómo se adapta al equipo, cómo se adapta a la filosofía, los principios y los valores de la organización. Todo eso también hace que un prospecto pueda tener más oportunidad de escalar dentro de una organización. Y vamos a ver lo que ha sido los números de Michael Arroyo en esta temporada. 65 juegos disputados, ha tenido 261 turnos al bate, ha conectado 75 hits, 12 dobles, un triple, 10 cuadrangulares, 40 carreras impulsadas, 24 boletos. Se ha ponchado en 49 ocasiones, batea para un promedio de 287 con 364 de OVP, 456 de slugging. Su OPS 820. Ojo con esto, en su carrera en ligas menores batea 277 y su OPS en ligas menores es de 862. Todo este tiempo con una sola organización, con los Marineros de Seattle. Viene desde la Dominican Summer League. El año pasado, como les digo, en el 2025 estuvo primero con Everett y luego fue promovido a Arkansas. Y bueno, sigue estando constante en su desarrollo. Haciendo el trabajo. Michael Arroyo, un hombre que puede jugar infield, que puede jugar outfield, que puede ser bateador designado, que tiene muy buen contacto y que tiene muy buenas credenciales, así que pendiente con este colombiano que se las trae. Ahora vamos a ver los números de Lázaro Monte en lo que ha sido su carrera en ligas menores.
creo que es importante también poder ver lo de Lázaro. Lázaro, que mide 6 pies y 5 pulgadas, 21 años de edad, enorme, este jugador cubano. Esta temporada ya leí sus números por encima, pero miren, en ligas menores, desde el 2022 al 2026, Lázaro Montes lleva 101 cuadrangulares. El año pasado dio 32, este año ya lleva 25. De verdad, este hombre destroza la pelota. La fuerza que tiene. Sus números en ligas menores son un averaje de 266 con OPS de 913. Una locura. Mueve bien las piernas a pesar del poder que tiene. Entonces, mucho ojo con este prospecto que cada vez está más cerca de llegar al equipo grande de los Marineros de Seattle. Vamos a ver, ojo con esto. No se sorprendan que algunos de estos jugadores también puedan ser cedidos como piezas de cambio, que se lleven a AAA y luego no terminen llegando a la organización de los Marineros de Seattle. Pero miren, yo les digo una cosa, lo importante para estos prospectos es llegar a cumplir el sueño de jugar en Grandes Ligas. Y no es que yo les voy a hacer seguimiento si están en los Marineros y si no, les voy a desear mal ni nada de eso, ¿no? Yo sigo haciéndole el seguimiento a Jurangelo Sinset, sigo viendo lo que está pasando con Ben Williamson, sigo viendo, porque son prospectos a los que les he hecho seguimiento y que me alegraría mucho el día de mañana verlos llegar a Grandes Ligas. No me importa si es con los Marineros o no, ojalá sea con los Marineros, sobre todo Lázaro Montes. A mí lo de Michael Arroyo me cuesta más ver cómo va a llegar porque, bueno, la segunda base está tomada por Cole Young, los outfielders sabemos que está Randy Arozarena, Julio Rodríguez, en el right field Víctor Robles, Luke Riley, Dominic Canzón. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde vas a ver a Michael Arroyo ahí si también viene Lázaro Montes? Y en el infield, pues también puede ser complicado, pero bueno, es cuestión de ver cómo se desarrolla y cuáles son los planes que tiene la organización con él. Los Marineros siguen produciendo prospectos. Miren, ya subieron a Cole Young, ya subieron a Logan Evans el año pasado, ya subieron a Cole Emerson. Vimos que se fue al equipo grande ya establecido Dominic Canzón, en Luke Riley, lo sabemos. Leo Rivas ha estado subiendo, bajando. Pero con todo eso siguen teniendo 6 prospectos en el top 100 de Pickline. Vamos de atrás hacia adelante. Felnin Celestín, el shortstop dominicano, destrozando las ligas menores en la clase A fuerte, junto con Johnny Fermelo, jardinero, central, izquierdo, habilidoso, rapidísimo. Luego viene Michael Arroyo y Lázaro Montes. Felín Celestín está en el número 75 del top 100. Johnny Fermelo en el 64, igual del top 100. 44 Michael Arroyo, 27 Lázaro Montes. Y ya luego vienen las promesas de lanzadores que tiene el equipo de los Marineros de Seattle, como lo son Ryan Sloan, lanzador derecho, de Arkansas Travelers, y Cade Anderson, lanzador zurdo. En el último draft fue la gran pieza que tomó el equipo de los Marineros de Seattle. Bueno, los números de estos dos pitchers, impresionantes. Que vayan a terminar consolidándose como abridores, no lo sabemos, pero sin duda son o proyectan ser par de lanzadores importantes para un cuerpo de picheo. No importa si como relevistas o como abridores, pero sin duda se proyectan bastante bien. Quiero cerrar todo este tema de prospectos, proyecciones, con una información que compartía o resumía una comunicadora a la que sigo, que se llama Georgini Pérez. Bueno, yo la empecé a seguir porque hace muy buena cobertura de los Navegantes del Magallanes. Desde la temporada pasada vi que amplió su espectro y ha estado reportando mucho más general. Y ahorita está haciendo muy buen seguimiento de los venezolanos en las Grandes Ligas. Ella puso cuáles son los venezolanos que han debutado en las Grandes Ligas esta temporada. Me imagino que los puso por orden. Jedickson Páez con los Chicago White Sox, José Franco con los Rojos de Cincinnati, José Fernández, ojo que tengo entrevista ya grabada con José Fernández, que está con los Reno A's en AAA, pero que estuvo
sobre todo al principio con los Cascabeles de Arizona, con las lesiones de Gerardo Perdomo en Arizona. Luego estuvo Jefferson Quero con Milwaukee. John Hendrick Piñango, el jugador que estuvo con los Cardenales de Lara, que debutó también con los Toronto Blue Jays. Jesús Rodríguez, a quien he tenido la oportunidad de verlo jugar también con los Sacramento Rivercats, que debutó con el equipo de San Francisco, igual que Víctor Vericoto. Omar Martínez con los Angels. Pedro Ramírez con los Chicago Cubs. Gabriel González con los Mellizos de Minnesota. Gabriel Rincones Jr. con los Phillies de Filadelfia. Eiberson Castellano con los Colorado Rockies. Y el último debutante venezolano que hemos tenido esta temporada, en lo que va a ser la mitad de temporada, va a llegar el Juego de las Estrellas ya el próximo fin de semana en Filadelfia. Eliezer Alfonso Jr., bueno, emotivo por demás ese debut de Eliezer Alfonso Jr., dedicó palabras a su madrastra, a su hermana, hijo de Eliezer Alfonso, figura indiscutible, honronero que participó en muchos equipos en la pelota venezolana, que lamentablemente coincidió su llamado a Grandes Ligas con el fallecimiento de su madrastra y de su hermana. Pero bueno, la ovación que recibió Eliezer Alfonso Jr. en el Dodger Stadium, de verdad impresionante la solidaridad también de los países, de las personas con lo que está pasando en Venezuela. Y bueno, tal vez no hubiese sido las condiciones en las que hubiese querido, pero de verdad me alegro mucho porque haya llegado este momento para Eliezer Alfonso Jr., más que merecido. Sabemos lo que ha rendido con el equipo de los Navegantes del Magallanes en la pelota venezolana. Pues bueno, básicamente eso es lo que tenemos por ese lado. Vamos a ver quiénes son los titulares que quedaron por fin establecidos para el Juego de las Estrellas. Vamos primero con la Liga Nacional. Mi gente, yo cada vez más, y lo tengo que decir, me cuesta entender el formato del Juego de las Estrellas. A mí me gustaba más cuando era un tema de meritocracia, cuando a usted lo llamaban por los números que usted venía poniendo durante la temporada. Pero bueno, el béisbol ha cambiado, el deporte ha cambiado, ahora es un tema de votaciones. Yo ni voté esta temporada, no me provocó, no le di sentido, porque es que siento que se ha vuelto un tema muy injusto de popularidad. No importa si estás lesionado, no importa si estás teniendo una temporada para el olvido, igual la gente te vota y deja fuera a jugadores que sí deberían estar en un Juego de las Estrellas. Ese es mi pensamiento. Yo creo que el Juego de las Estrellas debería volver a ser un juego donde se seleccionen a los mejores de cada mitad de temporada de cada liga. Pero bueno, ese es mi pensamiento. Capaz estoy equivocado. Ahí les dejo mi opinión. El equipo de la Liga Nacional va a salir o quedó así en cuanto a las votaciones. Drake Baldwin va a ser el receptor de Atlanta. Freddie Freeman, el primera base de los Dodgers. Ozzie Albies, el segunda base de Atlanta. Max Muncy, tercera base de los Dodgers. C.J. Abrams, shortstop de los Nacionales de Washington. Brandon Marsh, de los Phillies de Filadelfia, en el jardín izquierdo. Andy Pages como jardinero central y Juan Soto como jardinero derecho. Shohei Ohtani como bateador designado. Aquí no tengo mucho que decir de todos los que fueron. Yo siento que la Liga Nacional está bastante bien. Tal vez el tema de ver a Muncy en la tercera base podría ser cuestionable. Y así quedó la Liga Americana. Langerlitz, bien llamativo el receptor de los Atléticos, cómo se ha ganado el público en estas primeras apariciones en las Grandes Ligas. Vladimir Guerrero Jr.,
en la primera base. Hazme tú el favor de los Toronto Blue Jays. Ha tenido una temporada para el olvido. Vladimir Guerrero Jr., Ernie Clemens de segunda base de los Toronto Blue Jays, Bobby Witt Jr. en el shortstop, Junior Caminero en la tercera base. Lo de Junior Caminero en estos últimos juegos, mamita, yo lo tengo en el fantasy. Bueno, eso ha sido una locura los puntos que ha estado haciendo, jugando pelota al máximo nivel. Junior Caminero, Mike Trout en el jardín izquierdo, Byron Buxton en el jardín central y Aaron Josh en el jardín derecho. Jordan Álvarez va a ser el bateador designado. Así está ambos equipos. La reserva para la Liga Nacional: William Contreras, Hunter Goodman, Luis Arraez, Bryce Harper, Otto López, Matt Olson, Sal Stewart, Corbin Carroll, Pete Crow Armstrong, Jordan Walker y James Wood. Se juntan a ellos el bateador designado también, Kyle Schwarber. Y la reserva de la Liga Americana es Dylan Dilgler, el receptor de los Tigres de Detroit, Adley Rutschman, Travis Bassana, Nick Kirks, Kevin McGonigal, Ben Rice, Miguel Vargas, Randy Arozarena, Cody Bellinger, Riley Green y Yandy Díaz. Así quedaron las reservas. Recuerden que los lanzadores los estipulan los managers de cada uno de los equipos. Pues nada, eso es lo que tenemos hasta el momento. Otra noticia importante que pasó y que por supuesto toca el tema de la latinidad: Carlos Mendoza ha sido despedido como manager de los Mets de Nueva York. No logró levantar cabeza a los Mets de Nueva York en toda la temporada. Por ahí en un momento parecía que tenían intenciones de tener como un regreso, de mejorar, pero realmente no pasó. Hay que decirlo así, no pasó, no lograron impactar. Y bueno, a ver qué va a pasar ahora con el equipo de los Mets de Nueva York. Se habla de Carlos Beltrán, se habla del mismo Alex Cora, mucha especulación con quién podría tomar las riendas de los Mets de Nueva York. Un proyecto que, como les digo, a mí me parece que no ha funcionado y hay gente que se sorprende. Miren, del grado de lesiones de los Mets de Nueva York. Porque bueno, no han contado toda la temporada con Soto. Cuando se recupera Soto, entonces se lesiona Lindor y no han podido jugar casi esas dos estrellas juntas. Pero usted también apostó a jugadores que se lesionan. Usted apostó. A mí el que me diga que le sorprende que Jorge Polanco no haya podido jugar es porque no vio lo que fue Jorge Polanco con el equipo de los Marineros de Seattle. Tú no puedes apostar tu proyecto sobre jugadores que son tan inestables en cuanto a los juegos jugados que tienen en una temporada. Bo Bichette es otro que venía de lesiones. Entonces tú dices, bueno, impresionante las lesiones del equipo de los Mets de Nueva York. No hay que echarle la culpa a Carlos Mendoza. Yo también creo, no hay que echarle la culpa a Carlos Mendoza. Ahí hay un problema de gerencia. ¿Por qué trajiste a tantos jugadores con problemas? Porque era lo que quedaba en el mercado y tú querías responder de cierta manera a que tú estabas haciendo algo por construir un equipo. Bueno, apostaste mal, apostaste a jugadores que se lesionan. Yo por eso, y lo dije varias veces, a mí, aunque me sorprendió que los Marineros no pujaran más, no es tampoco que extrañé el que se fuera Jorge Polanco. Porque es que Jorge Polanco realmente el año pasado estuvo muy bien, pero lo demás no pudo producir con el equipo de los Marineros de Seattle. E incluso el año pasado también se lesionó. Víctor Robles es un jugador que tiende a lesionarse. Si usted compra a Ronald Acuña Jr., usted está comprando un jugadorazo, un talentazo, pero que usted sabe que es una bomba de tiempo. Entonces tú tienes que saber hacia dónde apuestas tú, sobre todo lo que es el corazón de tu equipo. Entonces, hay que ver qué va a pasar con todo esto.
Yo realmente creo que Carlos Mendoza tiene grandes habilidades. Creo que no se le dio un proyecto solvente, un proyecto fácil de llevar, de manejar. Hizo lo que pudo. Ojalá veamos nuevamente a Carlos Mendoza dirigir en otro equipo con condiciones muy distintas a las que le tocó en los Mets de Nueva York. Sigue la polémica con lo que es la negociación del nuevo CBA. Y con esto voy a terminar por el día de hoy. Luego vamos a repasar un poco las posiciones de Grandes Ligas y nos despedimos. Tras presentar una serie de propuestas para reducir la compensación de los jugadores en miles de millones de dólares, eliminar derechos fundamentales con un tope salarial y destruir el proceso de entrada amateur Major League Baseball y los propietarios Major League Baseball y los propietarios de los equipos intentan ahora distraer del verdadero impacto que su plan tendría en el béisbol. Estas ofertas engañosas, dice el sindicato de peloteros, están diseñadas para parecer mejoras, pero tienen poco o ningún valor, dado que están expresamente condicionadas a un acuerdo con el sistema del tope salarial de la liga, que elimina el mercado libre y garantiza que las ganancias para un jugador solo lleguen a costa de otro. La liga también introdujo una serie de restricciones adicionales sobre los derechos de los jugadores, limitación de salarios, duración de los contratos, rendimientos y premios, bonos y firmas. Aunque la MLB afirma actuar en interés de los aficionados, sus propuestas hasta ahora son totalmente consistentes con los objetivos de larga data de los propietarios. Suprimir los salarios de los jugadores y maximizar los beneficios de los clubes. Los intentos de los propietarios de enfrentar unos jugadores contra otros no son nada nuevo, pero han fracasado en el pasado y volverán a fracasar ahora, ya que los miembros del sindicato de jugadores siguen unidos. Estamos comprometidos a lograr un acuerdo justo que proteja los derechos de todos los jugadores, promueva la competencia y deje nuestro juego mejor para las generaciones futuras. Miren, esto pique y se extiende. Resulta que ahora la MLB quiere meter mano también en el draft internacional, quiere que los contratos tengan una duración máxima de 5 años, al menos que usted ya esté con esa franquicia y puede recibir un máximo de 6, que estén topados a un máximo de dinero. Y yo les voy a ser sincero en lo que yo pienso a esto. Por supuesto, uno como comentarista, como gente que reporta béisbol, la relación con los jugadores es mucho más estrecha que con los dueños de los equipos o con la MLB en sí misma. Por supuesto, yo quiero ver a jugadores ganar más y que el dinero sea más fácil de conseguir para ellos, sobre todo por el sacrificio que hacen a lo largo de su carrera. Yo, que mi principal foco ha estado en las ligas menores, digo, ojalá los rosters fueran más grandes, la posibilidad de los jugadores de estar en un roster de grandes ligas sea mayor, porque a veces uno se consigue jugadores con gran talento en AAA o en AA o en clase A fuerte, que por un tema de circunstancias, de dinero y de lo que usted quiera, no están en grandes ligas. A mí me cuesta entender cómo Rob Schneider gana 3 millones de dólares y un jugador como Patrick Winslow tiene salario mínimo. Me cuesta entenderlo. Yo sé que es un tema tal vez del currículum, de lo que ha hecho en el pasado, de sus credenciales. También me cuesta entender, para serle sincero, cómo un jugador puede ganar 700 millones de dólares como Juan Soto, como Shohei Ohtani, y otro le cuesta llegar a 15, 20 millones como Luis Arraez o como Eugenio Suárez. Hay demasiada desigualdad en los salarios de las grandes ligas para las diferencias que aporta cada uno de los jugadores. Yo entiendo el tema comercial, yo entiendo el tema del impacto que puede tener un jugador en un equipo y otro, pero creo que estas brechas salariales no le hacen bien a nadie.
Si un equipo decide invertir tanto dinero en un jugador, eso es dinero que también se traduce en menos para otros. Los dueños de los equipos no van a tener una chequera abierta infinita para pagarle contratos de 700 millones a todos los jugadores. Eso no va a pasar. Entonces, yo creo que también hay que entender parte y parte, sin dejar de darle el mérito, como les digo, y cuidar los intereses de los jugadores. Yo creo que hay que ver qué pasa con toda esta negociación. Por ahora, ambas partes están muy lejos una de otra, muy lejos. A mí me tocó redactar hace poco un pequeño ensayo sobre lo que pensaba del draft internacional. Y yo le soy muy sincero, a mí sí me parece que hay que regular el draft internacional. Yo creo que hay que regular las academias en Dominicana, buscar que el beneficiado sea el jugador y que ese dinero que le dan al que lo entrenó, al que lo representó, no se vuelva agua para el jugador, porque si no, entonces el jugador se esfuerza, termina firmando y no ve nada de recompensa en su fruto. Y esos jugadores, muchos de esos no van a llegar a Grandes Ligas. No es que, bueno, ya yo te abrí la puerta y es que tú vas a conseguir eso más adelante cuando tú logres llegar al sueño de Grandes Ligas. Y si no llega, y esa primera firma era una gran base que iba a tener ese jugador, no sé. Hay muchas cosas que revisar. El tema del uso de sustancias, de cambios de edad, de querer vender a un jugador más que a otro a pesar del talento, a pesar de... Entonces yo sí creo que un draft podría mitigar un poco eso, que podría cambiar un poco esos escenarios. A mi parecer, ojo, estoy hablando desde el conocimiento porque no me he metido a fondo a cómo funcionan todas estas cosas. Seguimos con el tema del CBA. La Asociación de los Jugadores ha presentado una serie de propuestas claves de transacciones, plantilla de acceso a datos de la MLB con el objetivo de proteger la salud de los peloteros, fortalecer el mercado libre y mejorar el juego. Aquí resumido los puntos principales de este comunicado. Una plantilla extendida, ampliar el roster activo de 26 a 28 jugadores, máximo 14 lanzadores durante los primeros 15 días de temporada regular para proteger la salud tras el sprint training. La lista de lesionados de 60, permitir colocar jugadores en esta lista desde la fecha límite de licitaciones en noviembre, liberando espacios en el roster de 40 para la temporada baja. Menos opciones a las menores. Reducir de 5 a 3 las asignaciones opcionales permitidas para un jugador en una temporada, combatiendo la inestabilidad de subir y bajar peloteros. Porque hay equipos que juegan a eso. Te subo, te bajo, te subo, te bajo, te subo, te bajo. Cuando me consumo las 5, ya no te subo más. Bueno, restringirlo a que sean 3 y que realmente piensen mejor cuando van a subir o no a un jugador a Grandes Ligas, porque en ese subir y bajar, realmente tú lo que estás es oxigenando, ¿sí? Gestionando el cansancio de tu plantilla con jugadores de ligas menores que siguen recibiendo un pago muy diferente para lo que pueden aportar en un equipo. Draft de regla 5. Acelerar la elegibilidad y garantizar que se celebre en 2026 cada año del próximo acuerdo de negociación colectiva para dar más oportunidad a los prospectos de ligas menores. Protección a lanzadores, resguardar el tiempo de servicio y salario de los pitchers enviados a las menores durante el receso del All-Star o tras cumplir con ciertos umbrales de rendimiento. ¿Qué más dice por aquí? Acceso a datos de rendimiento, permitir que todos los jugadores accedan a los datos y videos de rendimiento no confidenciales recopilados por los clubes para que tengan la misma información que la gerencia. Bueno, imagínense ustedes. Por eso le digo que esto pica y se extiende. Eso básicamente fueron las propuestas del sindicato de jugadores. Sigue todo muy, muy lejos de llegar a un acuerdo. Por ahí también estaba el tema de que los equipos están pidiendo no diferir más contratos.
bien complicado de verdad todo esto, pero bueno, a ver en qué termina todo esto. Vamos a lo que son las tablas de posiciones el día de hoy. Vamos a revisarla de una manera muy por encima. Ya llevamos casi 40 minutos de podcast. Vamos a terminar con esto. Bueno, Tampa Bay sigue liderando el este de la americana con 4 juegos de diferencia sobre los Yankees de Nueva York, que se han caído un poco. Toronto viene apretando, aunque está a 11 juegos y medio, pero empieza a acercarse a jugar para 500. Chicago White Sox sigue liderando en la central a un juego de los Guardianes de Cleveland y a 4 juegos de los Mellizos de Minnesota. Detroit y Kansas City siguen lejos de poderse meter en la pelea. Y cuando les digo que Toronto viene apretando es porque ya está a 3 juegos del comodín también y Boston a 4 juegos del comodín. Así que cuidado con estos equipos del este. Seattle se adueñó de la cima del oeste, aunque ha estado ahí compartiendo en momentos de liderazgo e incluso perdiéndolo por medio juego contra Texas. Sigue liderando. Texas está actualmente metido a juego y medio y dentro del comodín, mientras que los Astros de Houston, que han venido mejorando, ya están jugando a 2 victorias para jugar a 500. Están a 2 juegos y medio de la cima y a 1 juego del comodín. Cuidado con los Astros de Houston que se niegan a morir. Los Atléticos se desinflaron totalmente. 5 y medio de la cima, 4 del comodín y los Angelinos ni se diga. En la nacional, los Bravos de Atlanta están en la cima, aunque han venido perdiendo bastante espacio con los Phillies de Filadelfia. Los Phillies ya están a 3 juegos de la cima y están metidos en el comodín. Y los Marlins de Miami están jugando 49 y 42 a 4 juegos y medio de la cima de la división y metidos en el comodín. Los Nacionales de Washington ya se fueron a 3 juegos de distancia del comodín. Los Mets de Nueva York, bueno, a 16 de la cima, 11 y medio del comodín. Milwaukee Brewers está en la cima de la central a 6 juegos de los Chicago Cubs que están metidos en el comodín junto con los Cardenales de San Luis, que están solamente a juego y medio de los Chicago Cubs y con uno de los comodines en la nacional. Los Piratas de Pittsburgh y los Rojos de Cincinnati han ido entregando posiciones. Los Dodgers de Los Ángeles, amos y señores del oeste de la nacional. Todos los demás equipos se desinflaron. Arizona, San Diego, San Francisco nunca estuvo y Colorado tampoco. Arizona y San Francisco están a 4 juegos del comodín, a 14 de los Dodgers. Así que los Dodgers cada vez más fuertes en el oeste de la nacional. Pues bueno, mi gente, con esto me despido. No sin antes agradecerle la comprensión a todos los que sé que estaban siguiendo el proyecto. Recuerden suscribirse, seguir la cuenta, darle like, comentar, compartir todo lo que hacemos en Line Up al Día y las cuentas personales de su servidor Miguel Riera para que lleguemos a más personas. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo live. Bye bye.